Los Hechos de los Apóstoles. Y continuamos con nuestra serie Tiempos Nuevos para la Iglesia y su misión. Capítulo 17, por favor. Amén. Hechos 17. Y el tema que queremos compartir en esta hermosa mañana es Cristo, la pieza central de la vida. Cristo, la pieza central de la vida. A manera de introducción, se cuenta de un periódico británico, mis hermanos. Permítame. Se dice que este periódico británico publicó la experiencia de Jack Harris, de 86 años. Cuenta que pasó 7 largos años trabajando en un gigante rompecabezas de 5,000 piezas. ¿A alguien le gusta rompecabezas? Imagínense, 5,000 piezas, mis hermanos. Ya casi para terminarlo, ¿qué cree que pasó? Descubrió que la última pieza le faltaba. Quedó devastado, especialmente cuando se enteró que el rompecabezas ya estaba agotado y que no había posibilidad de hallar una pieza de repuesto. Era una fotografía de la pintura El retorno del hijo pródigo, de un artista francés llamado James Tissot, de 1862. Felizmente, el clamor del público hizo que el periódico, fíjense, se diera la comisión de crear una pieza perfecta, ¿no? O buscar quién podía crear una copia perfecta de esta pieza. Y se dice que los fotógrafos estuvieron listos para el momento cuando Jack la colocaría en su lugar. Ahora, yo haré unas preguntas. ¿Cuántos de nosotros estamos entregando la vida, fíjese, día y noche? ¿Cuántos se han dado cuenta que están envejeciendo o estamos envejeciendo? ¿Verdad? Dice el otro, tratando de armar el rompecabezas de tu vida. Hay algunos creyentes que aún siguen tratando de armar el rompecabezas de su vida. Pero, ¿cuántos ya pusimos esa pieza que falta del rompecabezas en nuestra vida? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y sabes quién es la pieza que necesitamos los creyentes? Cristo. Cristo es la pieza central, mis hermanos. Cristo es la esencia del amor, del gozo y la paz. Diga conmigo, de la vida. Me gozo al ver una familia aquí. Me es de bendición verlos. Cristo es la esencia del amor, del gozo y la paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Su perdón cubre nuestras faltas. Sus promesas aseguran nuestro futuro. Sus propósitos, hermanos, dan significado a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y su providencia guía nuestros pasos.
La providencia de Cristo, hermano, está presente en todo el mundo, aunque muchos lo nieguen. Esta providencia de Dios está todo el tiempo y en cada una de nuestras vidas. Lo que quiero decir, mis hermanos, que Cristo, la pieza única para nuestra vida, nos hace estar completos. Diga conmigo, estoy completo. Diga conmigo, no necesito nada. Ahora lo tengo todo. Mire lo que dijo Pablo a la iglesia en Colosa en el capítulo 2, verso 9, en esta nueva versión viva, y dice: en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Verso 10. Y ustedes, diga conmigo, nosotros, al estar unidos a Él, es decir, en Cristo, estamos llenos de su plenitud. Además, Él es la cabeza y tiene autoridad sobre cualquier principado o potestad. Es decir, Cristo, hermano, debe de ser el todo de tu vida. Hoy lo veremos y hoy lo seguimos afirmando. Los creyentes, mis hermanos, estamos completos en Cristo, es decir, tenemos todos los recursos celestiales para la madurez cristiana. Pablo también lo dice en el capítulo 3, verso 4, cuando dijo: cuando aparezca Cristo, es decir, en su segunda venida, que es la vida de ustedes, también ustedes resplandecerán como Él y participarán de su gloria. Y eso es lo que esperamos todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, hermano, esperamos participar de ese día tan especial, a menos que el Señor nos llame antes. Dígale al que está a su lado: ¿estás preparado si el Señor te llama antes? Pastor, cancelo sus palabras. Vamos a leer Hechos 17, 1 al 15, porque hoy el apóstol Pablo, mis hermanos, desde que inició este ministerio, desde que Dios lo rescató de una vida de pecado y de religiosidad y lo trajo a la luz admirable de la única pieza necesaria para su vida, que era Cristo, Él ha ido predicando el evangelio como la única pieza que necesita el hombre para ser feliz. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no es el matrimonio lo que nos hace feliz, pero Dios puso el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? No son las riquezas lo que nos hacen feliz, pero es importante la economía. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nos hace feliz, mis hermanos, es lo que declara las Escrituras acerca de nuestro Salvador. Ahora, en este capítulo 17, vamos a leer del verso 1 al 15, pero quiero enfatizar el texto 3 porque es nuestro texto clave, y dice de la siguiente manera: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Fíjese lo que Pablo va a hacer: va a dar la pieza esencial para la vida de todo hombre, que era necesario que el Cristo padeciese, diga conmigo, padecer, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía: Él es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Cristo es toda la pieza que necesito para la vida. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas a nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo? Amén. Pablo y Silas, mis hermanos, lo que nos dice el texto verso 1, mira lo que dice: Pablo, pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron ¿dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En otras palabras, Pablo y Silas, mis hermanos, continuaron su viaje, pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a esta ciudad de Tesalónica. Déjame darte un poquito de referencia acerca de esta ciudad de Tesalónica. Se dice que
era la mayor y más importante ciudad de Macedonia, mis hermanos. Como capital de la provincia, dice que gozaba de numerosos privilegios cívicos y comerciales, incluido el derecho a acuñar sus propias monedas. Ellos ponían sus monedas, su área monetaria, perdón. En el año 42 antes de Cristo, hermanos, se dice que se convirtió en una ciudad libre. Escuche estos términos porque son importantes. Hoy, ¿cómo vemos las vidas de hoy? Se están convirtiendo ¿en qué? No solamente en personas libres, sino que están cayendo a un libertinaje. Continúo. Fíjate que estas personas que se convirtió en una ciudad libre, dice que gobernaban por sus propios dirigentes locales. Ellos tenían unos dirigentes locales. Se dice que era un grupo de 5 o 6 hombres conocidos como politarcas. Y ahorita vamos a ver el punto, politarcas. Ahora, en el asunto religioso, mis hermanos, Tesalónica tenía prácticamente algo para casi cada uno. En sus cultos religiosos, filosóficas, eran famosas por su devoción, fíjese, al culto del emperador romano César, a quienes le declaraban como divino, y se le puso un letrero al Dios Altísimo, pero con D minúscula. Más imagínense, hermano, Durante el siglo I, mis hermanos, después de Cristo, se estaban convirtiendo en el culto principal de la ciudad, que adorar al César. Finalmente, en todo esto vemos una tendencia en esta ciudad de sincretismo, una mezcla de tradiciones religiosas. Entonces imagínense la mezcla del judaísmo, de los griegos, de la iglesia tradicional, ahora asúmele mormonismo, testigos de Jehová, el Islam, espiritualistas, y etcétera, etcétera. Esto se hizo un santuario incluso, hermano, de dioses egipcios en esta ciudad de Tesalónica, entre los cuales destacaban Isis y Osiris. En esta ciudad había una sinagoga de judíos. Mira lo que dice entonces el verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase por medio de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anunciaba, decía, Él es el Cristo. Ahora, no olvides lo que te acabo de decir en su contexto histórico, lo que acabamos de hablar de esta ciudad en Tesalónica. Ahora nos dice Lucas que en esta ciudad, mis hermanos, habían judíos. Es decir, en el mundo antiguo, hermano, la religión siempre estaba firmemente ligada a la política. Hoy, ¿qué vemos? ¿No es la religión quien está ligado a lo político? Ahora, nos dice el verso entonces 2 que como costumbre Pablo fue a esta sinagoga durante 3 sábados seguidos, hablando con los judíos en este lugar, y dice que les leía ¿qué? La Biblia, las Escrituras. Y dice que les iba a dar la pieza que ellos necesitaban, a probarles, mis hermanos, que la pieza para la vida, que es Cristo, estaba en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. El Mesías profetizado en los tiempos antiguos ya se había hecho presente. Verso 3 nos dice que les probaba con ella, o sea, con las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento,
que el Mesías tenía que morir y resucitar. Y les decía, Jesús de quien yo les hablo, ese es el Mesías. Ahora, no mucho tiempo después de que Pablo y Silas, mis hermanos, e incluso Timoteo, abandonaran Filipos, donde incluso ellos también, o mejor dicho, donde no tenían aflicciones e insultos, ¿verdad? Se les perseguía constantemente por causa de la pieza central de la vida, que es ¿quién, hermano? Jesucristo. Diga conmigo, no la religión. Diga conmigo, no la denominación. Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, ¿y tú de qué denominación eres? Dile, no, yo soy de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, diga conmigo, yo soy de Cristo. ¿Sabe? Y fíjate que estas palabras tienen que ir unidas a primera a los tesalonicenses, porque es precisamente, vaya conmigo, primera a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo, mis hermanos, está hablando de esta congregación que se levantó aquí, en esta sinagoga. Dice que hubo gente que decidió por la pieza única de la vida, Jesucristo. Primera a los tesalonicenses 1:1, que dice Pablo, Silvano y Timoteo, es decir, los tres hombres de Dios que fueron y que llevaban la pieza a todos los confines de la tierra, la única pieza para esta vida, para esta tierra, mis hermanos, que es Cristo. Dice a la iglesia, a los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos dice Lucas en este libro de los Hechos que aquí Pablo, Silas, Timoteo se detuvieron durante 3 días, mis hermanos, de reposo. Y Pablo en particular compartió, mis hermanos, el mensaje cristiano acerca de la única pieza que necesita la vida, y es Cristo. Pero dice que él lo procuraba demostrar a partir de las Escrituras que Jesús era el Mesías, anunciado que había muerto y resucitado de los muertos en beneficio de ellos. De manera que el apóstol Pablo, a través de el Evangelio, está persuadiendo a algunos de los judíos. Mira lo que dice el verso 3. Declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4, y algunos de ellos, diga conmigo, creyeron, diga conmigo, creer. Es decir, que reconocieron que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Reconocieron que el Padre había enviado a su Hijo con amor, por amor, a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Reconocieron que nadie llega a Dios si no es por medio de Jesús. De hecho, en el verso 7 de Juan 14:6 dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen porque lo han visto. Ahora, mis hermanos, una pregunta al aire. ¿Cree que Cristo es el centro, la pieza, el centro de tu vida? Bueno, conocer a Jesús, mis hermanos, y que sea el centro de nuestra vida tiene implicaciones. La primera es que conozcas quién eres tú. ¿Sabes tú quién eres? Bueno, ahorita lo vamos a explicar.
Se dice que habían gentiles, mis hermanos, atraídos por el judaísmo, que asistían asiduamente a los cultos de esta sinagoga, pero que no habían llegado ¿a qué? A la pieza única de la vida, es decir, a Cristo, a esa conversión completa. Dice el verso 4, y un buen número de mujeres prominentes, un buen número de hombres prominentes, es decir, de economía alta. ¿Cuántos aquí son de economía alta? Bueno, diga, bueno, pastor, yo estoy alto, nada más de altura. Y dice que a estos hombres le leían la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que padecer. Aquí encontramos la palabra griega, pascho, y que significa experimentar dolor, experimentar daño. Hablaba de dolor emocional, hermanos, sufrir. Ahora quiero que estas palabras, hermanos, las tengas en tu mente y en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque conocer a Jesús implica sufrimiento, dolor. ¿Sí o no? Experimentaremos cosas difíciles, rechazo, ofensas, tentaciones, pruebas, como enfermedades, como tus hijos, pruebas en el matrimonio con tu esposo, tu esposa. Y ahí vuelvo a mencionar lo siguiente: ¿sabes quién eres? Ahora, no solamente eran las únicas palabras del apóstol Pablo acerca de experimentar nuestro Señor Jesucristo dolor. También les decía, este Jesús, quien iba a experimentar dolor o experimentó dolor, sufrimiento emocional en todos los sentidos, también iba a resucitar de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿ya vio en qué fecha estamos? Yo no acomodé los capítulos. Así vamos, ¿sí o no? Yo no acomodé la predicación para hoy. Es el Señor quien nos habla a la iglesia, a su iglesia. Y hoy estamos, el jueves próximo, viernes, se celebra el camino ¿a dónde? Al Gólgota, donde nuestro Señor Jesús ya había experimentado el rechazo de los mismos suyos. Recuerda, Jesús dijo una vez que se reunió con sus discípulos en el aposento alto, le dijo: muchos de ustedes me abandonarán. Dígale al que está a su lado: tú no eres, ¿verdad? Ok. Pero Jesús dijo: pero yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. El día viernes se dice que Jesús es crucificado. El sábado y el domingo resucita. Por eso dice Pablo: yo les hablo de Jesús, de quien yo les hablo es el Mesías, el Cristo, el ungido. Lo que dicen los eruditos es que les estaba interpretando Isaías 53. Vaya conmigo a Isaías 53, por favor. Rápidamente, ayúdame por favor en la traducción lenguaje actual, hijo, por favor. Lo quiero leer lo más pronto posible para que me dé tiempo. Hoy, como es Semana Santa, bueno, que de Santa no tiene nada la semana, los santos somos nosotros, amén. Y dice Isaías 53, Isaías dijo: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. Hermano, ¿estaba hablando de los judíos? Es Dios, hermano, quien está inspirando a Isaías. ¿Sí lo sabía? Es el Dios omnisciente que sabe todo, sabe lo pasado, sabe lo presente y sabe lo futuro. Isaías está hablando del Dios omnisciente que todo lo sabe y que estaba profetizando lo que iba a venir. ¿Qué?
que muchos creerán, pero otros no. ¿Tú de quién eres? ¿De los que creen o de los que no creen? ¿Y de acá? ¿De los que creen o no creen? Bueno, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. Verso 2, el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. Se refería a Israel, hermano. Seca se refiere a corazones duros, corazones que se van endureciendo. Hermano, lo más grave de la salvación no es que lo pierdas o no es que la pierdas. De hecho, la pregunta correcta no es si un cristiano pierde la salvación, sino mejor dicho, ¿sabías que un cristiano puede apostatar? El asunto no es que ¿puedo perder la salvación? La Biblia dice que no. El asunto es que un cristiano puede apostatar. ¿Qué significa apostatar? Abandonar las verdades del Evangelio. Abandonar que Jesucristo murió y resucitó por ti, que tú puedes abandonar al Señor. Ahora, ¿por qué? Jesús lo profetizó. Aumentar la maldad y el amor de muchos. No se refiere a los de afuera, se refiere a los de adentro. Y el amor de muchos, aunque escucharon la voz de Dios, ¿qué dice? Se enfriará, y por haberse enfriado se endurece el corazón. El asunto es cuando el corazón del hombre se endurece. ¿Y sabes por qué se endurece? Por la doctrina que realmente madura la vida de una persona. El evangelio que confronta, el evangelio quien te dice quién eres. Por eso te pregunto, ¿tú sabes quién eres? Porque es importante reconocer quiénes somos, de dónde hemos sido salvados y la posición que ahora tenemos en Cristo. Entonces continúo. El fiel servidor creció como raíz tierna. ¿En dónde? En tierra seca. Jerusalén se endureció, habían apostatado, se estaban apartando de Dios, aunque ellos a través de su religión, a través de ellos según presentarse en el templo a las oraciones y abrir las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, y sin lugar a duda era Isaías, habían perdido el orden y la devoción a Dios. Recordamos a Jesús, hermanos, que llega al templo y ¿qué hizo Jesús? Dice que el celo le consumió. Emocionalmente Jesús dice que miró a los hombres y hace referencia a los fariseos, a los encargados de darles la palabra de Dios. Ahora esa iglesia se había convertido en un centro ¿de qué? De negocios. Hoy día la iglesia se ha hecho un centro de negocios. Y dice Jesús que tiró todas las cosas que estaban ahí y lo sacó del templo y dijo: esta casa es la casa de mi Padre. Israel, tierra santa, te has endurecido. Pero nos sigue diciendo el profeta Isaías: no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo ni deseable. Está profetizando la crucifixión. Su aspecto no era atractivo. Verso 3, todos, diga conmigo, todos lo despreciaban. Hermano, ¿cuántos venimos así? Todos. ¿Qué significa todos? Todos. Los bebés, ellos no pueden despreciar a Dios hasta que ya tienen uso de razón. 10 años, 11 años. Bueno, hoy día 5 años, 6 años, bien que saben. Sí, pero es la edad de 10 años donde se les juzga. Por eso es importante instruir a nuestros hijos. Todos les despreciaban y le rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor, ya escuchó, hermano, y experimentó mucho sufrimiento.
Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. La ira de Dios, es decir, por el pecado. Nosotros pensamos que Dios les había herido y humillado. Fíjense las palabras que probablemente Pablo les estaba diciendo a estos judíos que conocían el libro de Isaías, pero lo rechazaban. Verso 5: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Verso 6: todos andábamos perdidos, todos, hermano. Quizá alguien pueda decir: pastor, no, yo no, porque yo nací en cuna cristiana. Yo tengo muchos años, hermano. Los judíos nacieron en cuna judía, pero aún así Jesús no estaba en su corazón. Juan capítulo 3, tenemos el claro ejemplo de Nicodemo, un maestro de las escrituras, a quien Jesús le dijo: ¿tú lees las escrituras y no sabes quién te está hablando? ¿Por qué? Porque has basado tu fe a tu religión, a tus tradiciones, a la tradición. Verso 6: todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y fíjate, hermano, que lo más duro y difícil es cuando he tenido algunas pláticas con hermanos. Bueno, no sabía que eran hermanos hasta que ellos me confiesan, o bueno, hablan conmigo y me dicen: pastor, yo era creyente desde pequeño, mi padre fue pastor, pero vivimos cosas muy difíciles y la verdad nos apartamos del Señor. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía más bien lo que le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, es decir, Jesucristo, el castigo que todos merecíamos. Verso 7: fue maltratado, humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortaban la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia, nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, ¿por culpa de qué, mis hermanos? De nuestros pecados le quitaron la vida. ¿Por culpa de qué? De nuestros pecados. ¿Vas sabiendo quién eres? ¿Qué somos? Pecadores. Pastor, se lo será usted. Yo ya no. Yo ya tengo a Cristo. Mira, la diferencia entre un pecador y que practique el pecado es la palabra practicar. Todos somos pecadores, porque de una o de otra manera fallamos, hermano. Y el asunto del pecado no es el pecado, sino el que no aceptes tu pecado, el que no aceptes quién eres, cuando no reconoces tu condición. Porque cuando reconoces tu condición, mis hermanos, pides perdón, te arrepientes, pides la gracia salvadora del Señor Jesús, la gracia que te capacita y te dice: ve adelante y no peques más. Verso 9: el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Verso 10: Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. ¿Cuántos damos una ofrenda de palmas a Dios por su palabra? Amén. Ahora hay tres cosas que tú y yo debemos saber, mis hermanos, que Pablo les interpretaba. Pablo hizo un exégesis. ¿Qué es un exégesis? Es decir, que saca verdades, lo que realmente es.
Y Pablo le revela 3 palabras que nos indican qué fue lo que nuestro Señor Jesús padeció al morir en la cruz. Número 1, o inciso A, como gustes, redención. El término redención, mis hermanos, es fácil de entender. Significa rescate, significa redimir algo que nos dejó libre. Hay sinónimos, simplemente soltar o rescatar. Las Escrituras, mis hermanos, es un libro sobre redención, ¿sí lo sabías? En ella se nos dice que las naciones, los individuos o incluso las cosas son redimidas. Esta idea aparece por todas partes en la palabra de Dios, mis hermanos. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios es el Padre Redentor. Por ejemplo, en Isaías 63:16. Dios es el Padre Redentor del Antiguo Testamento. Mira lo que dice Isaías 63:16 en la traducción lenguaje actual. Dice: tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconozca, ni Jacob se acuerde de nosotros. Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, siempre has sido nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Pero así también, mis hermanos, el Señor Jesús sería el hermano redentor del Nuevo Testamento. Mira lo que dice Hebreos 2:14. En esta misma versión dice: nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros, solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a los hombres y a las mujeres. Verso 15. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Verso 16. Quedó claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, es decir, a los que se rebelaron contra Dios, sino a todos los descendientes de Abraham. Entre ellos estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Verso 17, para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes, el sumo sacerdote, en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Díganle que está a su lado: hermano, ya fuiste perdonado. Fuimos perdonados. Entonces es una palabra que el apóstol Pablo les enseña: redención. Segunda palabra, mis hermanos: reconciliación. Debido al pecado, mis hermanos, la gente estaba ¿qué? Alejada de Dios. Estábamos alejados de Dios, de una relación con Él. Aunque la gente diga todos los caminos llevan a Dios, no, mis hermanos. Pastores, que todas las religiones son iguales. No, mis hermanos. Pastores, que ya fui un padre de sufrir, me invitaron a un testigo, me invitaron a los mormones, me invitaron aquí, y yo veo que es lo mismo. No, mis hermanos, no es lo mismo. Todos los caminos dicen Dios, pero no llevan a Dios. El único camino que lleva a Dios es la pieza única de la vida, se llama Jesucristo. He dado muchas veces esta ilustración y quiero tomarla de nuevo. La iglesia tradicional te dice: ¿quieres ir al cielo? Sí. Bueno, necesitas ser católico y seguir nuestras tradiciones. Los testigos de Jehová te dicen: bueno, no te van a hablar del cielo. ¿Te quieres quedar en la tierra? ¿Quieres una nueva tierra? Sí. Número 1, tienes que ser testigo de Jehová y leer la atalaya. Mira lo que dicen los mormones: ¿quieres ir al cielo? Porque ellos sí creen. Y te hablan de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de los últimos días. Y dicen: ¿quieres ir al cielo? Sí. Necesitas ser mormón y leer el libro del mormón. Es decir, la nueva revelación de un ángel. Y Pablo dijo: si un ángel o un hombre te trae un evangelio
Es decir, una pieza que no cuadra, hermano, no va a cuadrar el Rey León con el regreso del hijo pródigo, ¿o sí? De ninguna manera. De manera que ni un ángel, y luego todavía nombres tan raros, Moroni. El plan de Satanás es desviar, mis hermanos, a través de las doctrinas, la fe de la gente. Y Pablo le dice a Timoteo que hay demonios y cada día se van a hacer más presentes doctrinas de demonios. Entonces, mis hermanos, dicen ellos, ¿quieres ir al cielo? Tienes que ser mormón, leer la Biblia del mormón. Pero mira lo que hace y dice la diferencia el cristianismo. Pero déjame decirte judaísmo. ¿Sabes qué te dice el judaísmo? ¿Quieres ir al cielo con Jehová? ¿Jehová Nisi? Bueno, tienes que ser judío. ¿Cómo? Circuncídate. Y tienes que creer solamente en la Torá. Diga conmigo, solo Antiguo Testamento. Pero hoy sabes cuántos dicen, no, solo Nuevo Testamento. Y hoy esta filtración se está haciendo sincretismo. Con tal de llenar las iglesias, hoy se está filtrando mucho sincretismo a la iglesia. Y es donde nosotros debemos ocuparnos, porque es la diferencia en el cristianismo. Mira lo que Pablo venía predicando. Pablo no decía, ¿quieren ir al cielo? ¿Quieren la única pieza de la vida? Sí, tienen que ser cristianos. No, eso no predicaba Pablo, ni ningún apóstol. Pablo decía, ¿quieren ir al cielo? Sí, necesitan a Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, quien nació por medio de una mujer que fue virgen. Pero no fue el asunto su virginidad, sino que era una mujer consagrada a Dios. Es decir, era monoteísta, solo creía en el único Dios vivo. Y cuando se le aparece el ángel y le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia. ¿Y sabe qué implica gracia? Lo que implicó a Noé cuando dice, y Noé halló gracia. ¿Qué? Que Noé iba a cumplir todo lo que Dios le dijera, y que tenía un corazón dócil. Él era judío, era Israel, pero no era de las tierras duras, sino de las tierras blandas. Se cumplió la profecía cuando Ezequiel dijo, os daré nuevo corazón, y se refiere a tierras blandas que van a recibir mi palabra. Aunque a veces esas palabras blandas del evangelio son duras, porque confrontan el pecado, confrontando a la persona. De manera que María, Dios no la escogió por ser virgen, la escogió porque era la única mujer de su tiempo que se guardaba a la edad que tenía, aproximadamente 17 años. Era una mujer que guardaba los mandamientos. Era una mujer que estaba centrada en Dios. Pero cuando el ángel le dijo, María, Dios ha decidido poner algo muy especial en tu vientre. Tu vientre es bendito. No, lo que llevarás en tu vientre es lo bendito, el Hijo de Dios, que no es una obra carnal, es una obra espiritual, sobrenatural. Y María cantó un cántico nuevo: hágase en su sierva lo que el Señor desee. Y se cumplió. María lo que entendió es que debido al pecado, hermano, estábamos alejados a Dios. Y el ángel le dijo a María, de ti saldrá ¿quién? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Salvador del mundo. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero Señor, ¿recuerdas a los fariseos confrontar a Jesús? Juan capítulo 8. ¿Y de qué nos vas a libertar? A dar libertad si nosotros nunca hemos sido esclavos. Jesús pudo haber
contado la historia de Egipto, sí o no? Y le dijo, no. ¿Y sus antepasados? Y ustedes están esclavos ¿de qué? En su religiosidad. Ustedes necesitan a mí, Jesús les dijo. Estos hombres queriendo ofender a Jesús, por eso fue humillado. Y le dijeron, tú, si eres un hijo de fornicación. Y Jesús los confronta diciendo, ustedes no saben quién soy yo. Si en verdad creyeran en Dios, creyeran en mí. Pero ustedes son, ¿y saben qué les dijo? De vuestro padre el diablo. Porque el diablo miente desde el principio. Por eso es que en Juan 8 capítulo 31 dice, pero si conocieres la verdad os hará libres. Y verdaderamente libres. ¿Qué les estaba Jesús diciendo? Los estaba liberando de su religiosidad, mis hermanos, de sus tradiciones. Ahora les dice, yo soy la pieza esencial para sus vidas. Por eso Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nos dio la libertad en esa cruz del Calvario. ¿Sabes para qué? Para nuestra reconciliación. Diga conmigo amén. Ahora podemos entrar hasta el lugar santísimo. ¿Sí lo sabías? Ahora ya no necesitas traer ningún corderito. Puedes entrar hasta su presencia. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora andas por un camino nuevo, vivo, que Jesús nos abrió a través de ese velo que Él rompió. Dice Hebreos capítulo 10 verso 19, mis hermanos, en la traducción lenguaje actual. Uso estas traducciones porque nos abren un poquito más su intención, la intención del texto. Y dice, hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. ¿Cómo? Es que Él es nuestro gran sumo sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Verso 22, y mira lo que el autor a los hebreos dice a estos cristianos que también eran judíos y que se convirtieron a Cristo, y les dijo, por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Dígale al que está a su lado, mi hermano, estás libre de culpa. Ahora el asunto aquí es, si no entras a la presencia de Dios, ya eres tú. ¿Te imaginas cada vez que adoramos a Dios? Porque este es uno de los 3 propósitos principales de la iglesia. ¿Sabe por qué está la iglesia? Número 1, para adorar a Dios. Número 2, para conocer a Dios. Y número 3, para predicar el evangelio. ¿Cómo puedes entrar hasta la presencia de Dios? Cuando le adoras. Pero si tú no le adoras en espíritu y en verdad, es decir, en espíritu naciste de nuevo, en verdad porque le estás conociendo a través de su palabra. Es triste ver a algunos creyentes que en la adoración no adoran, o están viendo su celular, están viendo si ya acabamos y apenas iniciamos el servicio. Así es que, mis hermanos, Cristo, la pieza principal de la vida, murió para llevar hombres y mujeres y niños a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale al que está a su lado, Dios te eligió en su presencia, en su conocimiento anticipado. Él sabía que ibas a creer. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Jesús sabía acerca de Judas, ¿sí o no? El asunto es que Judas pasó 3 años, aproximadamente 50 días, 3 años, 50 días, pero nunca se convirtió. Ahora pregúntate tú, ¿estás convertido? Puedes estar viniendo a una iglesia por 15 años, pero nunca naciste de nuevo. El apóstol Pablo, mis hermanos, algo que está haciendo con estos judíos es que los está llevando a una comunión con el Padre a través de su Hijo. Porque Jesús es el centro de la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, el centro de la vida cristiana no es conocer un montón de doctrinas de memoria. Nosotros no tratamos de hacer eso cada vez que te instruimos a través del instituto, a través de los sábados con mujeres, jóvenes, varones. No es llenarte de conocimiento, mucha doctrina. Hermano, ese no es el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana no es que conozcas toda la Biblia y de memoria. El centro de la vida cristiana no es que vayas a todos los cultos habidos y por haber. Ay, qué bueno que me lo dijo, pastor, porque dentro de muy poco ya no vengo de nuevo. Voy a decir esto con respeto y no a ustedes, me voy a hacer para allá. Hay hermanos Kadosh y Kidosh, los de cada 15 días. No, el evangelio es para toda la vida. Ahora, el centro de la vida no es que vayas a todos los cultos, repito, habidos y por haber. El centro de la vida cristiana no es el ministerio. El centro de la vida cristiana es la comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que cuando tenemos comunión con Dios hace que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Por qué, hermano? Fíjate que tú sabes que hay cosas que te impiden o cosas que impiden a una persona acercarse a Dios. ¿Sí lo sabías? Alguien me decía, sí, pastor, yo creo que hay una precisa. Dime cuál. Disposición para acercarme a Dios. Bueno, sí, pero no es todo. Mira, si esa fuera la única barrera que existe entre Dios y nosotros los hombres, la muerte de Cristo no habría sido necesaria, hermano. Solo tendrías que cambiar un poco tu manera de pensar y te vuelves a Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la barrera entre Dios y yo, mis hermanos, es más grande que un mero cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad es importante, pero lo importante es que debes de saber que Jesucristo, la pieza importante de la vida, murió para eliminarlas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjame mencionarte rápidamente algunas fuerzas que intentan mantener al hombre en esclavitud. Y ahí es donde tú debes de tener cuidado, porque las escrituras nos dicen que todos los hombres están sujetos por poderes de los que no pueden escapar, a menos que tengan la pieza esencial de la vida, que es Cristo. ¿Cuáles son estos poderes? Número 1, el hombre es esclavo del pecado. ¿Vas conociendo? Hermanos, ¿sabes que tenemos 2 naturalezas? La primera es la naturaleza de pecado, pero tenemos una segunda naturaleza. ¿Cuál es? Nuestra nueva vida en Cristo, la simiente de Dios. La pregunta es, ¿cuál fortaleces más? ¿A la carne? ¿Sabes cómo fortaleces a la carne? Cada vez que te congregues, ignora lo que se te enseña. Cada vez que te congregues, haces que bostezas, haciéndolo con intención. Cada vez que vengas, haz como que te habla. No estoy enojado ni estoy intentando ofender a alguien. El pecado es el que ofende. El hombre es esclavo de pecado. Romanos 6:18, mira lo que dice. Romanos 6:18, por favor.
Dice Romanos 6:18. Y dice: pero gracias a Dios, aunque erais, ¿qué, hermano? Esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sí dice así? ¿Qué leí yo? Aquí viene, verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, de la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, el hombre es esclavo del pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 8, solamente vea el siguiente capítulo, 2 capítulos más, segundo capítulo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, los que estamos esforzándonos por vivir la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que buscamos la voluntad de Dios. Número 2, hermano. ¿Cuáles son? Te dije, estamos hablando de los poderes que a muchos detienen y detendrán y los apartarán de Dios. El hombre es esclavo del pecado. Y si no viene a Cristo para tener comunión con Él, su esclavitud lo dejará siempre así. Mire, hermano, un hombre que no se arrepiente en su pecado y no confiesa su pecado, no prospera. Número 1, espiritualmente, incluyendo su economía. ¿Te has preguntado a veces por qué trabajo tanto, me esfuerzo tanto y no hay dinero? Bueno, porque tu mal estilo de vida, y no le eches la culpa, pastor, me están echando vudú. Es que hay santeros alrededor de mi casa y me están... No, hermano, muchas veces es por causa de tu pecado, porque desobedeces a Dios. Haces con tu vida lo que tú quieres. Sigues maltratando a tu esposa, sigues hablando malas palabras, ofendes a quien se te cruza en el camino. ¿Te imaginas? Bueno, no solamente hay hombres, también hay mujeres que van en su carro y son creyentes. Que no se me pasen, pastor, porque yo voy empoderada, dicen. Y tengo a mi esposo, pero yo aquí mando, soy la empoderada. Bueno, es que eso pasa por estar viendo muchos mensajes en YouTube que no tienen nada que ver con el evangelio, sino con el ego del hombre y de la mujer. Porque una mujer que sigue esclava en su pecado lo manifiesta cuando es rebelde, cuando ofende a su varón, cuando no se sujeta a él. Bueno, solamente que la mujer se va a sujetar cuando el hombre está sujeto a Dios. ¿Cómo un hombre puede decirle a tu esposa o a su esposa, es que la Biblia dice que debes obedecerme en todo? Bueno, entonces la esposa con amor le dice, sí, mi amor, pero tú debes de obedecer a todo al Señor. Ese carácter apacible y amable es lo que Dios ama del corazón de una mujer. Pero si la mujer también dice, ay, pero si tú, ¿qué me dices? Entonces, pues esa mujer es lo mismo. Le dice a Roma acerca de la idolatría y es griega y también tiene idolatría. Ahora, todos no somos exentos a nada de eso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bien importante que sepas quién eres. ¿Sabes quién eres? Yo sí, yo soy un pecador, pero que no practique el pecado. Yo reconozco cuando fallo, cuando sé que tomé una mala actitud con mi esposa, mis hijas, tengo que acercarme a ellas y decirle, mi amor, ¿me perdonas ahorita? Y 390 veces en adelante, 449 veces más adelante. ¿Cuántas veces le dijo Jesús que perdonara a su hermano? No, mi amor, perdóname 490 veces si hay fallo. Número 2, hermano, el hombre es esclavo de Satanás.
Juan capítulo 8 del 42 al 47. Eso por tiempo, mi hermanos, léelo en casa. Y número 3, el hombre está sujeto al castigo del sistema de justicia de Dios. Romanos capítulo 2 versos 5 al 6. Vaya conmigo a Romanos, estamos cerca. Mira lo que dice. Romanos 2, 5 y 6. Dice así: pero por tu dureza, ¿por qué? Por la dureza, ¿de qué? Del corazón. ¿Por qué se endurece un corazón? Bueno, número 1, porque pasas más señalando la vida de otros y no señalas la tuya. Ah, pastor, entonces usted ya está duro. Porque siempre nos anda diciendo nuestros errores. Me está juzgando. No, espérame. De hecho, déjame decirte, ¿cuántos recuerdan a Moisés? Moisés era un hombre perfecto, nunca se equivocó, nunca pecó. ¿Sí sabes por qué no entró a la tierra prometida? Por un corajito que hizo. Destruyó los mandamientos que Dios le había dado. Pero ahora pregunto, por causa de ese pecado, Moisés no tenía que hablarle al pueblo. Porque él era un hombre, no tenía que hablarle al pueblo la verdad. No, hermano. Entonces es lo mismo con nosotros. No quiere decir que yo te predique y que yo soy exento a no, yo no estoy exento a todo lo que enseño. Lo que sí sé, hermano, es que la palabra de Dios nos hace estar fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, ¿cómo pudo Dios desaparecer su propia ira contra este hombre de esclavo de pecado, este hombre esclavo de Satanás y este hombre que está sujeto al castigo del sistema de justicia de Dios? Déjeme terminar de leer Romanos 2, 8, 5 y 6, perdón. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso está tremendo, hermano. Pero no queda ahí. Mira lo que dice el verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscando gloria, honra e inmortalidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos buscamos al que nos da gloria, al que nos da honra y inmortalidad? Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, hermano, pero como que de nuevo ya estábamos agarrando fuerza y Pablo otra vez nos hace, mira lo que dice el verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero no nos deja ahí Pablo. Ahora mira lo que dice, verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿De cuáles somos? Hace un momento pregunté, ¿cómo pudo Dios, mis hermanos, hacer desaparecer su ira ante los hombres de pecado? Bueno, la respuesta la encontramos una vez más en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y termino con lo siguiente, hermano. Las palabras de Pablo dio 3 piezas principales de Cristo. Esas piezas ahora no solamente fue una. Ahora hay 3 piezas que fueron importantes para estos judíos, mis hermanos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles, no pocas. Es decir, que ellos tomaron 3 piezas importantes. Número 1, surgió la fe a la salvación. ¿Quién es? Jesucristo.
Y algo más, hermano. Pablo con estas palabras fortalece nuestra fe. Número 2, les hizo entender que lo que salva y santifica es la persona de Cristo. No es lo que hacemos, mis hermanos. Lo que hacemos es solamente lo que debemos hacer. Se llama obediencia. Pero Dios no mira más lo que tú haces, sino mira lo que tú eres. ¿Quién eres tú? En Navidad se celebran los cumpleaños de Jesús. En Semana Santa, ¿qué se celebra? La resurrección. En estas fechas de Semana Santa muchos celebran su muerte. Se proyecta la silueta de la cruz en las naciones, y mucho aquí en México, allá por el Cerro de la Estrella. Pero si tú te acercas a alguien de los que está entre ese público y les dices: ¿pero conoces a Jesús realmente? ¿Qué crees que te dicen? ¿Quién es? ¿Tú sabes quién es Jesús? Hermano, ¿te has preguntado quién es Jesús? ¿Realmente has tenido un encuentro personal con Jesús? La pregunta fue hecha por el maestro mismo cuando durante una de estas crisis de su ministerio, esto lo vemos en Mateo 16, 13 al 16, Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que esto equivale a decir que es Dios mismo. Jesús escuchó la respuesta de los discípulos que reflejaban la opinión ciega de todo ese público. Dice: bueno, es que unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres unos dicen que eres esto, unos dicen que eres el profeta, un buen maestro. Lo que hizo Jesús es que escuchó la respuesta de Pedro. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo Pedro? Y Pedro fue bendecido por esta respuesta y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, si alguien te pregunta acerca de tu fe, ¿qué le dirás? ¿Tú conoces a Cristo? De hecho, recuerdan que Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así es. Creer es algo importante. Verso 10, mis hermanos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, como hermano, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amado, tú tienes que tener una fe sólida, pero con fundamento. La pregunta es: ¿cuál es tu fundamento para creer en Cristo? ¿Alguien más? ¿Cuál es tu fundamento para creer en Cristo? Los milagros, pastor. Amén. Son parte, pero no puede ser tu fundamento. ¿Otro milagro? Los milagros son algo sobrenatural y una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? Bueno, pastor, es que Jesús me rescató de las drogas. Bueno, pero eso no solo puede ser tu fundamento. Me rescató del alcohol, pero no puede ser tu fundamento. El fundamento de la vida cristiana debe de ser las Escrituras. Para creer que Jesús, mis hermanos, es el Hijo de Dios, necesitas tener una vida centrada en Dios a través de su palabra. Hermano, que hoy salgamos, pero ¿sabes cómo? Con el deseo de ser hombres, más o menos, con una pieza ahora más importante, no Cristo, sino para la vida cristiana. ¿Sabe cuál es? Las Escrituras, la palabra de Dios.
No podemos ser cristianos, mis hermanos, que estamos en la iglesia y leemos la Biblia y llegamos a casa y ¿qué crees? No la lees. Debes de ser un cristiano, mis hermanos, que escudriña la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es cumplir con la voluntad de Dios. Póngase de pie, mis hermanos. El apóstol Pablo les dice a los corintios en su primera carta, en el capítulo 15, verso 3: lo primero que hice fue transmitirle lo que me enseñaron. Y ahí es la palabra didascalia, doctrina. Y podemos traducir la palabra doctrina como las verdades fundamentales de las Escrituras. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día se levantó de la tumba según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y a más tarde a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se le apareció a Jacobo, Santiago, y después a todos los apóstoles, Santiago, el hermano de Jesús. Y por último, como a uno que había nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Es Pablo diciendo esto: yo soy el más insignificante de los apóstoles, título que ni siquiera debería ostentar, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos. Si bien es cierto que no he sido yo, sino la gracia de Dios que ha obrado en mí o por medio de mí. Así es que, mis hermanos, la muerte expiatoria de Cristo es la característica, es la pieza única, escuche, de la vida cristiana. Esa pieza, mi hermano, no puede salir de tu corazón. Necesitamos hacer la voluntad de Dios día con día. Para eso necesitamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos y dile: Señor, hay tres cosas que quiero afirmar en mi vida. Y la primera es la redención, Señor. El rescate que hiciste gratuito por mí. Gracias, Señor, por tu redención en la cruz del Calvario. Puedes poner tu mano derecha de manera simbólica en tu corazón y decirle: Señor, tu redención redima mi fe, redima mi corazón. Mi manera de pensar, Señor, no solamente es dejar de pecar, sino ahora tener comunión contigo, Señor. Eso quiero. Ahora tengo que mostrar que creer en ti, amado Jesús, es demostrar que el centro de mi vida en todo tiempo, alrededor de toda la gente que me mira y que tiene necesidad de encontrar la gloria de Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Fortalece, Señor, esta palabra tan importante en mi vida: mi redención, y fue comprada a precio de sangre. Número 2, mi reconciliación, Señor. Gracias porque estaba perdido, y en esa cruz, Señor, tú me mostraste al Padre. Tomaste mi mano, tomaste la mano del Padre y tomaste mi mano y la uniste. Ahora estamos reconciliados, y por causa de esa reconciliación tengo tu paz,
tengo tu gozo, Señor, tengo tu amor. Gracias por tu sangre, Señor Jesús. Ahora mi vida, Señor, no se compone de una Semana Santa, se compone de toda una vida santa, porque espero ese día de redención, de manera que no olvidaré, Señor, tu palabra, tu redención, tu reconciliación, mi reconciliación. Gracias, Señor. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Ahora rindo mi vida, Señor, porque reconozco que era hombre esclavo de pecado. Reconozco que antes fui esclavo de Satanás. Y reconozco que estaba sujeto antes al castigo del sistema de justicia tuyo. Pero hoy ya no me gobierna el pecado, ahora me gobierna tu Santo Espíritu. Ahora ya no somos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos por amor a Cristo. Antes éramos esclavos, pero subordinados, sin que nosotros lo quisiéramos. Mas tú abriste nuestros ojos y ahora por eso somos esclavos por amor. Te servimos por amor, porque reconocemos que te necesitamos y que eres la única pieza que puede salvar nuestra vida, que nos puede dar gozo, paz. Señor, esta redención que has estado haciendo en nuestros días, en estos tiempos, nos has estado reconciliando contigo, porque deseas que procedamos, Señor, al arrepentimiento para fortalecer nuestra fe, para entender que la única salvación y santificación está en tu persona y que necesito crecer en tu palabra. Y la iglesia dice amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús.